Bueno, ya tenemos en el enlace con nuestro siguiente invitado. Él es el doctor Mario Santiago, quien nos va a platicar cómo está este balance que se hace en el tema de derechos humanos. Mario Santiago Juárez es doctor en Derecho, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y desde 2006 ha trabajado como profesor investigador en universidades públicas. Además, es miembro fundador y participante activo del colectivo Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que hace una labor muy importante esta asociación civil respecto precisamente de esta temática tan relevante en un país como México, con tanta problemática al respecto, Erika. Así es, y justo revisando las cifras de la Secretaría de Gobernación que tiene que ver con las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pues nos indican que los factores que generan estas agresiones son el crimen organizado, la impunidad, la corrupción y la colusión entre autoridades y grupos delictivos, así como el incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia, la falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y bueno, todo esto se deriva del análisis del mecanismo de protección que tiene la Secretaría de Gobernación. Buenos días, doctor. Doctor Mario Santiago, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien, doctor. Aquí, pues consultándole precisamente cómo observa este balance que pudiera hacernos respecto de cómo está México después de estos 3 años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya asumido la presidencia, justo en una materia que ha tenido pues una crisis muy importante, una crisis humanitaria a raíz de la guerra que se desató supuestamente contra el crimen organizado, pero bueno, ya está demostrado que ha sido una guerra social la que encabezó el expresidente Felipe Calderón. ¿Cuál sería su balance, doctor? Sí, creo que estamos viendo realmente una continuidad en muchos aspectos en temas de violaciones de derechos humanos. Es cierto que lo más importante, tal vez, si pensamos en los cambios que ha generado o que ha impulsado el nuevo gobierno, pues son precisamente cuestiones que tienen que ver con pues la intención o la política pública en materia de combate a la delincuencia organizada. Precisamente, como tú comentabas, veíamos que desde el 2006, pues una guerra que podríamos decir, pues una guerra sucia, un ataque a la delincuencia organizada de forma, digamos, poco o de ninguna manera respetuosa del Estado de Derecho, por más tiempo descansando, de los derechos humanos, y esto desató evidentemente una crisis humanitaria terrible. Sin embargo, no hemos podido, yo pienso que no se ha podido disminuir en el plano municipal y estatal esta dinámica de combate al crimen organizado. Que no sea, digamos, desapareciendo, torturando, sin hacer investigación, sin judicializar los casos. Tenemos todavía miles de personas desaparecidas que no tienen digamos, sus víctimas, sus familiares, no tienen una investigación, no saben que el Ministerio Público no está realizando una investigación por las desapariciones. Y creo que ese ejemplo de las desapariciones, que tal vez es el más grave, lo podemos ver en la mayoría de los delitos que están vinculados con violaciones a derechos humanos. Bueno, habría mucho que decir, pero pienso que sí hay un cambio evidentemente de política, pero las consecuencias de la política previa se siguen viendo. ¿Consideras, doctor, que justamente esta parte de que se profundizó tanto la crisis humanitaria en el sexenio de Felipe Calderón y no se hizo nada
prácticamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que va a ser difícil salir de esta ola de violencia que genera, pues sí, en el camino muchísimas violaciones graves a derechos humanos, que nos ha llevado incluso a varios ciudadanos a que se denunciara al expresidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional por estos crímenes de lesa humanidad, y que finalmente es una ola de violencia que no cesa en el país. Se necesitarán muchos años más de una política que revierta, pues sí, de alguna manera esta crisis. Sí, mira, el problema en México es un problema de violencia generalizado. No es solamente un problema de violencia institucional o violencia que venga del Estado. Hay un problema de violencia gravísimo. Y lo que hizo la política del 2006 para acá, ¿no? Hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue exacerbar esa violencia. Y está muy documentado, ¿no? Del nivel de violencia también ejercido por el Ejército, por la Marina, por las diferentes agencias o policías federales. Esto se puede, digamos, disminuir, y sí, efectivamente, esa es mi impresión, que pues ya no están, a mí tocó ver, ¿no? Nadie me lo contó, que, por ejemplo, en el gobierno, durante el gobierno del sexenio de Duarte en Veracruz, pues las redadas de parte de los servidores públicos de policía y también de la Marina y del Ejército estaban coordinadas para hacer desapariciones forzadas. Eso lo sé, lo vi porque hablé con las víctimas. Y esto yo entiendo que no está pasando. O sea, ya no es esa la política, si podemos llamar política a una cuestión tan trágica y tan, digamos, tan grave, ¿no? Como la que acabo de decir. Criminal, ¿no? Criminal totalmente. En Nayarit podemos hablar de lo mismo. En varios estados donde el gobernador pues es parte del crimen organizado, ¿no? El exgobernador, me refiero, en el estado de Nayarit. Entonces, este tipo de cuestiones yo pienso que ya no son parte, eso es evidente más bien, que ya no es parte de la política de este nuevo gobierno. Sin embargo, estamos viendo que pues las desapariciones siguen subiendo, y yo pienso aquí que la responsabilidad directa, así tal cual, es de las procuradurías o fiscalías de los estados, y empezando tal vez por la fiscalía que encabeza Gertz Manero, porque esta fiscalía tendría la obligación de atraer los casos de cientos o miles de casos que por todo el país estamos viendo de personas desaparecidas, y ahí no hay ningún cambio. Y pienso que el error ha sido confiar en la fiscalía, que no está ni de lejos cumpliendo con su labor y su facultad constitucional, ¿no? Que establece el 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, doctor, lo saluda Erika Ramírez. Pues justo en este análisis que hace la Secretaría de Gobernación en torno al mecanismo de defensoría para los periodistas y los defensores de derechos humanos, se toca como uno de los factores que generan las agresiones a la impunidad. Y vemos que de los 94 defensores que han sido asesinados, solo se ha dictado sentencia en 2 casos. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Creo que normalmente caemos en una confusión, ¿no? Digamos, el público general piensa que porque no hay sentencias, la culpa puede ser de los jueces, que también, pero el trabajo principal, una investigación de tipo criminal, la tienen las fiscalías. Es decir, las fiscalías, por eso yo decía hace un momento, las fiscalías son las que deben tener esta investigación previa y luego presentar los casos, judicializar los casos, es decir, presentarlo a un juzgado para que efectivamente pueda ser procesado, ¿no? Y evidentemente en nuestro sistema de respeto al Estado de Derecho, pues todo eso tiene que ser público cuando es el fuero local, ¿no? Y bueno, con el viejo sistema penal, cuando son delitos federales. Pero esto es lo que no sucede. ¿Por qué? Porque nunca ha habido en México una investigación que se precie, una investigación, digamos, de los crímenes, ¿no? Y la impunidad ha sido la constante, no de ahora, no de hace 6 años, ni de hace 12 o 24, ¿no? Es una constante mexicana. Nunca ha habido una investigación real, y con los problemas que tenemos ahora, donde no son 100 ni 1000, sino son miles de casos,
pues está totalmente desbordado, pero no es un tema tampoco que pensamos simplemente de demasiados casos y que ellos tengan demasiado trabajo, sino que no hay tampoco una voluntad, una intención de, por ejemplo, analizar, digamos, macro casos, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo operan las redes criminales, mapeo de actores, hacer investigación de contexto para ir deslindando esas responsabilidades, y vemos que los casos pues son muy lentos, muchas de las personas pues no alcanzan que sí son efectivamente detenidos, procesados, no tienen una sentencia, pero eso ojalá que fuera pues digamos el común denominador. La mayoría de las veces nunca son detenidos, entonces contamos con una impunidad que es crónica. ¿Por qué faltaría justamente en México para que estos temas de impunidad pues ya no se presenten en la medida en que las autoridades hagan su trabajo, además de que la propia Fiscalía General de la República pues también tendría que advertir que tiene mucho trabajo pendiente y sobre todo pues atraer los casos de los que tiene jurisdicción? ¿Qué faltaría tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales y municipales para que esto ya no sea una constante? Pues me parece a mí bueno, sabemos que hubo un cambio, en el 2008 hubo una reforma muy importante en materia penal, que fue la reforma bueno, que convirtió la materia penal en una justicia adversarial, ¿no? Y esto significó muchos cambios importantes en la forma en la que los jueces locales conocían los asuntos. Y esto implicó también derechos a las víctimas, derechos a las personas procesadas, es decir, los que habían cometido o han cometido delitos. Sin embargo, no hubo una transformación, una igual transformación del mismo calado en materia de investigación. Y mira, también yo doy clases permanentemente en muchos estados de la República y conozco cómo funcionan los ministerios públicos. No hay una profesionalización del Ministerio Público en ningún estado. Es decir, siguen siendo personas que ingresan allí buscando trabajo, no con una vocación de servicio, ni con una profesionalización que implicara, por ejemplo, el conocimiento de saber cómo se hace una investigación criminal. Entonces, se necesita una transformación, pero a nivel nacional, ¿no? Digamos, pensando en la Fiscalía General, pero en cada una de las fiscalías de los estados, porque son, digamos, están conformadas por personal que no tiene tampoco la infraestructura, es decir, por ejemplo, el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, pues es pues una institución que ya tiene un nivel, digamos, adecuado, pero a nivel estatal eso está muy lejos de ser una realidad, es decir, no tienen los mínimos institucionales, tampoco tienen el personal, no hay un servicio de carrera que pudiera ir profesionalizando, y yo creo que lo más grave de todo lo que estoy contando es que no hay voluntad y no hay intención de hacer ningún cambio. La Fiscalía General de la República sigue operando como hace 50 años, con un problema del siglo XXI. Doctor, pues le agradecemos mucho estas reflexiones, muy interesante también saber que nos hace falta mucho como Estado mexicano y por supuesto a los gobiernos tanto federal como estatales y sobre todo municipales que no han avanzado en materia de respeto a los derechos humanos. Y bueno, pues sí, a pesar de que la propia política nacional o federal ha cambiado, pues finalmente está todo el tema estatal y local. Muchas gracias, doctor, muy buen día. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.